Una vez habiendo encontrado, nos colocamos en pie y damos lectura en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Gloria a Dios. El Señor, aquí también, Señor les bendiga. Tome asiento, hermanos queridos. La verdad que de pronto nos sorprende esta situación. No sé si usted la había leído anteriormente en otra ocasión, no sé si usted había meditado en este pasaje de la Biblia. En estos dos hermanos, Juan y Jacobo, quienes eran hijos de Zebedeo. Zebedeo tenía embarcaciones. Y estando Juan y Jacobo a la orilla del mar de Galilea, ¿cierto?, trabajando con su padre, viene Jesús un día y le llama. Y estos dos jóvenes, estos dos muchachos, ¿cierto?, Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, abandonan las redes. Ojo, abandonemos las redes sociales. Abandonan las redes, ¿cierto? Y se van en pos del maestro. Abandonan la empresa familiar. No sé, yo me imagino a Zebedeo estupefacto, sorprendido, anonadado, al ver a que sus hijos, quienes iban a heredar la empresa familiar, quienes iban a continuar con el oficio, la profesión, el trabajo, la empresa de su padre, abandonan el trabajo de su padre, abandonan la empresa familiar y se van en pos del ministerio. Qué tremendo, hermano. Y qué difícil de pronto para muchos aceptar que el llamado de Dios tiene que ser más grande, más fuerte, más potente, más anhelado y más deseado que las cosas terrenales. Amén. Aunque las cosas terrenales, si bien es cierto, nos traen una satisfacción tal vez inmediata, a más tardar a fin de mes, o algunos le pagan quincenal, semanal, otros cierto trabajan por un anhelo, un sueño a corto, mediano o largo plazo, pero todos aquí en la tierra esperamos recibir cierta recompensa por nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Pero la recompensa, cierto, de trabajar en el ministerio es después de. Si bien es cierto, aquí el Señor nos da un galardón, como nosotros estudiábamos el día viernes, que el Señor es galardonador, que Dios es un Dios de galardonador y que sus promesas son fieles y son verdaderas. Y dice que el que da un vaso de agua a un profeta no se quedará sin recompensa de profeta en esta tierra, en esta vida y en la venidera.
Es decir, todo lo que hacemos nosotros en la obra del Señor tiene una repercusión, tiene una consecuencia, tiene una recompensa. Y como siempre lo hemos dicho, para bien o para mal. Porque si uno siembra bien, cosecha bien. Si uno siembra mal, cosecha mal. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? Que no descuidemos el ministerio, que hagamos las cosas que tenemos que hacer, pero que no descuidemos el llamado de Dios. Y estos jóvenes, ¿cierto? Juan y Jacobo y Juan, me imagino que Jacobo era mayor porque Juan era el menor de los discípulos, por ende Jacobo era mayor que Juan. Por eso que salen nombrados primero. Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron. Iban camino a Jerusalén. Iban camino a la capital. Iban camino a la ciudad de Dios. Cuando el Señor se detiene en el camino y les dice que al llegar a Jerusalén iba a ser entregado, iba a ser vituperiado y todo lo que después se desencadena antes de la cruz y posteriormente la cruz y luego la muerte y resurrección. Ellos ya venían discutiendo desde antes. Gloria al Señor. Ellos venían discutiendo desde antes el asunto quién es el mayor en el reino de los cielos. Entonces, Jesús les enseña que para ser mayor hay que servir. Ya venían desde antes preguntándose y cuestionándose. En Juan 9:35, San Juan 9:35, gloria al Señor. No era Juan 9:35. Ya voy a acordar. Entonces él se sentó. Marcos 9:35. Sí, exacto. El Marco, no era Juan, era Marco. Bien. Parece que están atentos. Miren, el 33 dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre si quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los dos, como un padre amoroso, como un padre que corrige, como un padre que dice, tómate un mate con el pastor. Y le dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Amén? Entonces, ya venían disputándose quién sería el mayor. Y después de que Jesús anuncia su muerte, Jacobo y Juan dicen, bueno, antes que ocurra todo esto, vamos a arreglar el queso, vamos a arreglar el naipe y vamos a acomodarnos. Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces, tal vez por mucho tiempo meditaba y pensaba el espíritu de aseguramiento que tenían estos dos muchachos. Querían asegurarse los primeros lugares. Querían asegurarse estar ¿no es cierto?, al lado de la eminencia. Pero ¿quién no, me preguntaba hoy día, quién no le gustaría estar al lado del Maestro, estar al lado de Jesús? ¿A quién le incomodaría que Jesús lo llame y se siente al lado? O sea, lo que ellos vieron, lo que ellos palparon, lo que ellos fueron testigos, les servía más que suficiente para decir, yo quiero estar al lado de Jesús. Amén.
Entonces muchas veces nosotros lo vemos como por el lado negativo de las cosas, pero imagínese usted viendo al maestro, viendo las proezas, viendo las hazañas, creyendo de que él es el Hijo de Dios. Y cuando él dice ser Hijo de Dios, significa que él es Dios mismo, la misma sustancia, el resplandor de su gloria. Amén. Amén. Sí, Señor. Entonces, ¿quién no quisiera estar al lado del maestro? Y Juan y Jacobo deseosos de estar al lado de él. Es que ¿quién no ha soñado siempre tener una intimidad con el maestro? Amén. ¿Quién no ha soñado un día sentarse? Me acuerdo de un cantante brasileño, cristiano, que él decía que de pronto llegó a tener tanta fama que avión para allá, avión para acá, que esto, arriba, para todos lados, cantando en la iglesia en Brasil, cuando de pronto se percató que él se había desconectado de Dios, que simplemente iba a cantar y preparaba canciones porque ya tenía fama, tenía popularidad. Entonces tenía la agenda llena y de pronto Dios le empieza a, ¿cierto?, a cortar todas las invitaciones, a postergar todos los festivales en la iglesia. Y llegó un momento en donde su agenda estaba vacía y nadie lo llamaba y lo llamaban solamente para anular la invitación, para postergarla, para decirle que ya no corría el evento. Y el joven cantante empezó a sentir la falta, ¿cierto?, de Dios, pero él se había alejado de Dios y dice que un día tomó una silla y la puso ahí en su habitación y dijo: Señor, siéntate ahí que yo quiero hablar contigo. Y no pasaba nada. Y empezó a orar, y de repente: Señor, por favor, siéntate. Y cuando ya no pasaba nada, estuvo toda la noche llorando y pidiendo a Dios que se sentara, porque él quería conversar con Dios. Dice que ya pasó toda la noche llorando, clamando, gimiendo, y cuando veía que no había respuesta, iba a salir de su habitación, viene la voz de Dios: no, tú siéntate que yo quiero hablar contigo. ¿A quién no le gustaría tener ese estilo de experiencia? Amén. Que Dios te hable con voz audible. ¿Ah? Amén. Entonces Jacobo y Juan, conociendo al maestro, ya teniendo una intimidad, deseaban estar con él. Deseaban estar siempre con el maestro. Entonces ellos querían asegurar una posición al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Jesús les responde: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos, sí. Y lo hicieron, porque el bautismo de la muerte también lo vivieron ellos. Bebieron del vaso que Jesús bebió, del mismo vino. Bendito es el nombre del Señor, y este es mi nuevo pacto, le dijo Jesús en la cena. Entonces el nuevo pacto lo tuvieron ellos, lo vivieron, lo palparon. Amén. Pero, le dice el Señor Jesús: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado. ¿Para quién está preparado esto? ¿Para quién? Algunos dicen: los apóstoles se sentarán, porque dice la Biblia que habrán, ¿cierto?, los apóstoles juzgarán a las 12 tribus, y habrán pilares en el templo con el nombre de cada uno de las tribus. Y así hay una descripción hermosa, y como que quedamos excluidos de aquello. Pero lo importante, hermanos, y que yo quiero destacar, que estos jóvenes querían estar al lado del maestro. Y Jesús le da la clave para que usted y yo, y todo aquel que quiera estar al lado del maestro, lo ejecute. Amén. Y lo logre. Y pueda estar. Mire lo que le dice el Señor. Porque cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándole, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros
será vuestro servidor. Entonces en Juan 12:26, el Señor dice, si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, escuche bien, allí también estará mi servidor. Amén. ¿Se ha dado cuenta que los ricachones, los famosos, los con alta alcurnia, de alto dinero, andan con sirvientes? Imagínense, las selecciones de fútbol o los futbolistas muchas veces viajan con su peluquero personal. O sea, un peluquero. ¿Me entiendes? Y el peluquero a lo mejor es el confidente de ese astro de fútbol. No es otro jugador de fútbol, no es cierto un actor de cine, no, el peluquero. ¿Ah? Entonces el Señor Jesús dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. O sea, si usted quiere estar al lado de Dios, si usted quiere vivir al lado de Dios, usted tiene que servirle a Dios. Amén. Hay gente que quiere estar al lado de Dios, pero no servir. Si no quieren ser servidos. Pero no buscan el verdadero servicio de Dios. Si usted quiere honra de parte de Dios, usted tiene que servir a Dios y seguirle. ¿Y cómo lo sigue? Sirviéndole. Porque si usted le sirve donde Jesús esté, usted estará ahí. Es decir, si usted está sirviendo aquí, es que Jesús está aquí. Si usted está sirviendo allá, es que Jesús está allá. Y Jesús jamás lo dejará solo cuando usted esté en el servicio del Señor. Amén. Amén. Sí, Señor. Jamás Dios lo va a abandonar en una misión. Porque Él conoce del abandono. Jesús conoce del abandono. Recuerde que Él estaba en la cruz. Y todos sus discípulos se dispersaron. Y aún más, estando ya a punto de morir, Él clama, Elí, Elí, sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, ¿quién mejor que Jesús conoce de abandono, sobre todo de la presencia del Padre? Es por ello que Él nos dice que donde yo esté, allí estará el que me sirve. Amén. Bendito eres. Si usted quiere estar al lado del Señor, si usted quiere estar al lado de Jesús, usted tiene que comenzar a servir. Amén. Juan y Jacobo querían estar al lado del Maestro, al lado de Jesús. Obviamente, si veían la gloria, veían las cosas tremendas que Jesús hacía. Los ciegos veían, los sordos oían, los mudos hablaban, los cojos caminaban, corrían, los endemoniados eran libertados, los muertos resucitados. ¡Qué tremendo! Y la enseñanza que llevaba y el consuelo que traía a los desposeídos, ¿cierto? A los necesitados. Él les hablaba con amor, con ternura. Sí, Señor. Amén. La Escritura nos enseña y nos dice que Jesús miraba a la multitud y se compadecía de ellas, Amén. de las multitudes. Él no hacía acepción de personas. Él no decía, bueno, a ti sí, a ti no. A ti sí, no. Él los sanaba. Amén. Porque Dios quiere sanar a la gente. Amén. Dios quiere que la gente se sane. Entonces Jesús se compadecía. Y al ver estas cosas, Juan y Jacobo, ¿qué tenían ellos? Deseos, anhelos de estar al lado del Maestro. Amén. Tener un lugar preferencial. Entonces los otros discípulos, los otros 10 que lo escucharon, se enojaron con estos dos hermanos. Porque a lo mejor fue malentendido el deseo que ellos tenían, o fue malinterpretado, ¿cierto? Por o ellos no lo supieron expresar bien. Pero yo me imagino que ellos, al ver la gloria de Jesús, al ver la gloria de Dios a través de Jesucristo, lo único que anhelaban es estar con Jesús. Amén. Amén. ¿O usted cree que usted no andaría detrás del Maestro?
Tal vez no. Tal vez como muchos que vieron la gloria de Dios, que vieron las sanidades, después ellos mismos andaban ahí crucificando. Tal vez nosotros estaríamos ahí. Amén. Algunos seríamos medio fariseos, otros medio saduceos, otros medio celotes, ¿ah? Y otros extranjeros, no sé. Pero ellos que vivieron, mire, y Jesús les dice, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Él sirvió para el rescate. Entonces, un ejemplo maravilloso en la última cena. Cuando Él toma la toalla, toma el lebrillo, ¿cierto? Y le lava los pies a sus discípulos. Amén. Esa acción la hacía ¿quién? El esclavo de la casa. Amén. El esclavo de la casa ejecutaba ese trabajo de lavarle los pies a los que llegaban a la casa. Mira lo que hizo Jesús sin ser esclavo, Él se hizo esclavo. Sin ser siervo, Él se hizo servidor, Él sirvió. Qué tremendo, hermano. Que nosotros podamos entender que somos llamados a servir. Así es, amén. Y no mirar a quién estamos sirviendo, sino que nosotros debemos servir a los demás. Porque si a este pequeñito lo hicieres, a mí me lo haces. Amén. Amén. Y el que recibe a este pequeño, recuerden. Y no solamente a mí, sino al que me envió, a Dios mío. Sí, Señor. Amén. Entonces, de pronto nosotros, hermanos, encontramos de que estamos en la obra, estamos trabajando, que estamos haciendo las cosas del reino, que nos mortificamos y que la estamos haciendo bonita. A veces llegamos cansados con mi esposa, de repente el sueño, el cansancio nos consume, estamos, para la gloria de Dios, estamos de lunes a lunes trabajando, ya sea aquí, allá, en todos lados. El Señor nos ha permitido este tiempo maravilloso. Entonces, en Lucas 17, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. O sea, ¿usted encuentra que está haciendo algo por la otra? ¿Usted cree que es mucho sacrificio servir a Dios de la manera que le está sirviendo? ¿Usted cree que el Señor le dirá, oh, siéntate, si ya está bien con lo que hiciste durante el día o lo que hiciste durante la semana, siéntate? Si es que es siervo usted. Yo hablo a los que dicen ser siervos de Dios, que somos servidores de Cristo. ¿Usted cree que nos merecemos un descanso, un reposo porque le hicimos toda? ¿Qué dice la Escritura? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice Jesús. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Hermanos míos, no hemos hecho nada extraordinario. Y si estamos cansados es por nuestra carnalidad. Sí. Porque pensamos nosotros que ya le hicimos toda, que ya le hicimos bonito. Oh, estoy cansado, estoy cansada, porque no sé, tuve que levantarme a las 12 a orar. Y oré 10 minutos. Hermano, lo que nos dice el Señor, si usted quiere estar cerca de Jesús, cerca de Dios, sírvale. Pero sírvale con todo. Amén. Sírvale de lleno, no a media. Hay una película por ahí, busca, que se llama Medias Tintas.
¿Ah, la ha visto? Una película mexicana a medias tintas. Y cuenta la realidad de muchas iglesias. Que cuando se levantó un joven porque iba a los potreros a darle comida y a evangelizar a los que vivían en los potreros, le sacó de quicio ya al pastor y el pastor le dijo, ya sabes qué, ya da el aviso e invita a los hermanos, nosotros nos debemos ir para allá, ya, pero igual. Y se levanta el joven el día del culto, dice, yo quiero invitar, y le cuenta el trabajo que están haciendo en los potreros, evangelizando, llevando comida, y quiero invitar, ¿cuántos van a ir el próximo sábado con nosotros, con su novia? Cri, 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 cri. Un silencio rotundo. Bueno, vamos a pasar al otro aviso. El sábado está de cumpleaños la hermana Juanita. ¿Y quién se pone con 2 kilos de carne? ¡Amén! ¡Amén! Y para sábado tanto. Y eso nos pasa muchas veces. Sí. Ayuda. Que para las cosas del mundo damos todo el esfuerzo. Pero para las cosas del reino, oh, con esto que hice ya me gané el cielo. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? O le dice, más bien, prepárame la cena. O sea, debemos terminar la pega. Debemos ser concretos y debemos ser consecuentes. Debemos terminar la pega, debemos terminar el oficio, el trabajo que Dios nos ha encomendado. Si no es simplemente una oración, no es simplemente un culto en la mañana o un culto en la tarde, no es simplemente salir a predicar al punto, no es simplemente ir a evangelizar allá, ir a evangelizar acá. No es simplemente eso, sino es que es todo. Amén. Queremos todo de Dios, délo todo a Dios y haga todo por Dios. Pero no seamos a media. Amén. Y después que, mire, y después que hayamos arado la tierra, hayamos guardado el ganado, después que hayamos llegado a la casa, ¿cierto? Y servirle a nuestro amo y que coma y beba. Y después de eso, diga, siervo inútil soy. Cuesta. Amén. Difícil, hermano. Pero el Señor nos llama a servir, a ser serviciales, a darnos por los demás, a buscar el rey, a buscar, hermano, a buscar el reino de Dios y su justicia. El reino de los cielos es semejante a una dracma perdida. Que la mujer tenía la dracma y se le cae la dracma y la empieza a buscar por todos lados. La dracma iba, cierto, en un cintillo que se colocaban las mujeres, y según la tradición dicen que esa dracma que se perdió era la dracma de la virginidad. Entonces ella, simbolizando una novia con ese cintillo con dracma, se le pierde el dracma de la virginidad, no podía casarse. Porque ¿qué esposo, sabiendo que no es virgen, se va a casar? Entonces la empezó a buscar desesperadamente, movió los muebles, llamó a sus vecinos y empezaron a buscarla hasta que la encontró. Y después de haberla encontrado, se regocija con sus amigos, con sus vecinos, porque se puede casar. Que el Señor nos ayude para buscar así el reino de los cielos, de una manera desesperada, de una manera insistente, de una manera anhelante, diligente, de una manera imperante, ahora ya. No dejarlo para mañana. ¿A quién no le ha sonado el despertador y dice 5 minutitos más? ¿Cierto? Puso el despertador a las 6. Luego 5 minutitos más, de repente 8:30. Madre Santa. ¿Ah? ¿A quién no le ha pasado eso? Entonces, si nosotros no somos diligentes, si no somos imperantes, si Dios te está avisando ahí en el Espíritu, porque yo sé que Dios avisa en el Espíritu, ahí está golpeando Dios, hay que orar, hay que buscar, ahora sí que sí. Si usted deja pasar esa alarma, créame que va a despertar a las 8:30. Amén. Sí, sí. Y va a llegar atrasado a todas partes. Juan y Jacobo anhelaban estar al lado de Jesús. Anhelaban la presencia de Jesús, no perderse las cosas que Jesús hacía. Mire el Salmo 139.
Un salmo hermoso, precioso. Salmo 139 está después del 138. Mire, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿No es maravilloso eso, hermano? ¿Por qué lo vemos del lado negativo de que Dios conozca tus pensamientos? Él sabe lo que estás pensando ahora. Ah, el pastor me la está tirando. Él sabe que lo que estás pensando ahora. Entonces, para que nosotros tengamos este salmo de forma positiva, limpia tus pensamientos, purifícalos. Sí, amén. Desecha los pensamientos malos. ¿Para qué? Para que tú anheles que Jesús, que Dios, que el Espíritu Santo examine tus pensamientos. Mira, a tal punto era lo positivo. Y no estoy hablando de un pensamiento positivista, no. Estoy hablando de ver las cosas del lado bueno. Porque qué bueno tener a Dios de nuestro lado. Amén. Sí, amén. Pero para que sea bueno, uno tiene que hacer las cosas bien. Porque si no, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vil. Hebreos capítulo 10, versículo 35, no me recuerdo. Pero por ahí está, lea la Biblia, dijo. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. O sea, Él sabe cuando estás trabajando y cuando estás descansando. Él sabe lo que haces en el trabajo y sabe lo que haces en tus momentos de ocio. Ahora, si Dios empezara a sumar los momentos de ocio, ¿qué resultado nos daría? Que el Señor nos ayude. Amén. Por eso que a veces tenemos miedo de la presencia de Dios y no la anhelamos. Porque miren lo que dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Pero esto Él no hace una pregunta como para huir y para alejarse de Dios, sino que Él anhela que el Espíritu Santo esté con Él siempre. Así, sí. Nosotros debemos anhelar esto. Anhelar a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia. ¿Cuánto anhelan la presencia de Dios cada día, cada momento? Y si la presencia de Dios estuviese aquí, si la presencia de Dios estuviese en cada momento, ¿cómo se sentiría Dios? Amén. Sí, Señor. Siempre he dicho, imagínese que usted tiene una pantalla aquí y que en la pantalla sale todos los pensamientos que usted está en ese momento pensando, sale de forma automática. Va caminando y ve una niña bonita, ¿qué diría la pantalla? Te reprendo, Satanás. Apártate de mí. O ve de repente 10.000 pesos ahí en el mesón y todo descuidado. ¿Qué diría ahí esa pantallita? Imagínese una camarita amiga que vaya hasta lo más íntimo, así al baño, cuando usted está ahí, se pasa un rato ahí en el baño, y junto, ¿cierto?, la imagen de lo que está haciendo y el letrerito de los pensamientos. ¿Cómo andaríamos? Andaríamos derechito. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no? Sí. Andaríamos derechito. Imagínese la presencia de Dios. ¿Por qué nos cuesta andar derechito? Porque nosotros no estamos anhelando la presencia de Dios. Por eso ocupamos más tiempo en las cosas del mundo que en las cosas del reino. Es tan ad hoc hoy día esa frase cuando le dice a los discípulos: suelta las redes. Que llovió de repente. El vicio. Suelta las redes y dedícate un poco a mí. Nos cuesta. Es que, pastor, durante el día estoy demasiado ocupado. Ok.
durante el día está demasiado ocupado, demasiado ocupado. Levántese más temprano. Acuéstese más tarde. Entonces, si usted, por ejemplo, no, es que pastor, yo salgo a las 7 de la mañana a mi trabajo y todo, levántese a las 5. Y de 5 a 6 denle un tiempo al Señor y de 6 a 7 se prepara para ir al trabajo. Pero pastor, voy a dormir súper poco. Bueno, deje de trabajar entonces. Porque si decimos que es más valorable para nosotros estar con Cristo, ¿cierto? Pero le damos más tiempo a las cosas del mundo. Y no digo no trabaje. Insisto, no digo no sea responsable, pero créame que cuando usted se esfuerza, se cumple lo que dice la Biblia, que Él le da fuerza a aquel que no tiene ninguna. Amén. Venir a mí, los que estáis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Tomad, ¿qué cosa? Mi yugo. Tomad mi yugo, ¿por qué? Porque ligera es mi carga. Es más pesada la carga del pecado y del mundo que la carga de Cristo. Amén. Créanme. ¿Por qué? Porque la carga de Cristo te lleva al cielo. O sea, en vez de hacer un peso, te levanta. Amén. Pero la carga del pecado te lleva al infierno. Amén. Gracias. Que el Señor nos ayude, hermano. Amén. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, gloria al Señor. Y si en el Seol hiciere mi estado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿No es maravilloso aquello? Amén. ¿No es maravilloso saber que Jesús está en todo lugar? ¿No es maravilloso saber que Dios puede guiarnos, que Dios puede tomar de nuestra mano, que Dios puede conducirnos, que Dios puede advertirnos, redarguirnos en todo lugar? Vamos a un lugar que no es bueno para nuestra vida y el Espíritu Santo que esté ahí diciéndote danger, danger, peligro. ¿No sería maravilloso sentirlo? ¿Y cuántas veces lo hemos sentido? Pero hacemos caso omiso. Amén. Por eso, hermano, cuando Juan y Jacobo, o Jacobo y Juan, hacen esta petición, yo me imagino el deseo de estar con Jesús para siempre. El anhelo de ellos de estar al lado del Maestro. No era una cuestión, cierto, de espinita. ¿Ah? No. Porque cuando usted ve que hay un hombre, una mujer con la gracia de Dios, con la unción, y está cercano, ¿no le gustaría estar con él? ¿No le gusta, cierto, aprender de sus enseñanzas? De compartir con él sus experiencias. O sea, cuando, no sé, de pronto yo tenía la oportunidad de estar con Pastor Ernesto Silva, cuando he tenido la oportunidad de estar con el obispo Edo Espinosa, cuando he tenido la oportunidad de estar con hombres de Dios, de renombre, que han dado su vida por el Evangelio, que han marcado la historia de nuestro país. Da un gusto, un deseo, un anhelo de estar con él. ¿Cuánto más debiera estar en nosotros el deseo de estar con nuestro amado, Amén. con nuestro Señor? Me hablaba en la mañana como los novios, todo el rato, pueden caminar 1 hora y media, ¿cierto? 2 horas para un lugar y la hora y media, las 2 horas van conversando cosas. Ah, no, sí, va, y habla. Llegan los cultos y están juntos y habla. Yo tengo que decir, calladito, ya. Termina el culto y siguen hablando, se van para la casa, cada uno para su casa y ahí está por internet 2, 3, 4 de la mañana hablando entre se despierta, aló, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Y siguen hablando. Una relación maravillosa. ¿Ah? Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Tener una relación íntima. Por eso, hermano, si alguno me sirve, sígame. No se quede. No se frene. Pero es que, pastor, yo me canso. Oiga, entre más trabajamos al Señor, más descanso nos da Dios. Amén. Es una cuestión que solamente nos ocurre si trabajamos en la obra.
Porque la gente está cansada, ¿cierto? Y es natural. Si estoy todo el día cargando con palos, ¿cierto? Haciendo flete, trabajando en la construcción, con el hermano Abraham, ¿cierto? Haciendo muebles, la hermana Jessica ahí está en teletrabajo, el computador cansa, ¿cierto? Otros haciendo cosas en la casa. Nos cansamos, es obvio. Amén. Pero si usted quiere realmente descanso, usted trabaje en el Señor. Amén. Que hallará descanso para su alma. Amén. Me contaba un hermano tiempo atrás que él llegó tan cansado del trabajo, tan cansado, que él quería puro acostarse a dormir. Llegó como a las 5:30 de la tarde, porque él a las 6 tomaba la locomoción para ir a su trabajo a las 6 de la mañana y llegaba como a las 5:30 en la tarde. Pero él necesitaba orar, pero tenía mucho sueño, estaba muy cansado. Llegó a las 5:30 a la casa y dijo, oro o no oro, oro o no oro. Duermo primero y después, no, voy a orar primero. Dice que él se pone a orar y se quedó dormido orando. Y de repente abre los ojos así, 10 para las 6, y él se iba a las 6 de la mañana a trabajar y se levanta así, se cambia ropa, salió, pero soplado. Y después se dio cuenta que eran 10 para las 6 de la tarde, o sea, habían pasado solamente 20 minutos desde que llegó a su casa. Pero cuando se puso a orar, con el deseo de orar, y se quedó dormido orando, ese sueño, no sé si habrán sido 2 minutos, 3 minutos, él no sabe cuánto, si 5 minutos habrá dormido, pero fue tan profundo y tan reconfortante que cuando despierta él pensó que había dormido desde las 5:30 de la tarde hasta las 6 del otro día. Amén. Y se levanta y se pone y sale. Y después se da cuenta que eran las 6, no había pasado ni siquiera 20 minutos desde que se puso a orar. Y anduvo como lechuga toda la tarde. Entonces él entendió que cuando uno le da la prioridad a Dios y después el descanso, Dios a uno le da el descanso mientras trabajamos, Amén. mientras hacemos la obra. Amén. Es lo que siempre le he dicho, hermano. Nosotros trabajamos allá y el Señor responde acá. Usted tiene un problema aquí, vaya, trabaje allá y Dios le responde el problema que tiene acá. Porque yo no saco nada con calentarme la cabeza si no tengo la solución. Una deuda, ¿cómo se arregla el tema de una deuda? Pagando. Y si no tiene para pagar, que se haga con calentarse la cabeza. Tiene que buscar la forma, ¿cierto?, obtener dinero, recursos para pagar su deuda. Pero si usted se queda ahí dando vuelta a la deuda, y no sale a trabajar, y no sale a buscar cómo pagar la deuda nunca se va a pagar. Es más, va a aumentar. Por eso, hermanos, si usted quiere hallar descanso, como dice el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Necesitamos ser servidores. Amén. Necesitamos estar al servicio de la obra. Y recuerde, aunque todos lo hiciésemos, siervos inútiles somos. Nada nuevo hemos hecho bajo el sol. Nada que no se haya hecho antes hemos hecho nosotros. Todo lo hizo alguien antes. Nosotros tal vez lo estamos repitiendo de una forma distinta, de una forma nueva, de una forma más contemporánea, pero todo se ha hecho antes. No estamos haciendo nada nuevo. Recuerde que la iglesia primitiva comenzó en las casas. Recuerde que la iglesia fue perseguida. Recuerde que muchos fueron puestos bajo cárcel, otros maltratados, mutilados, muertos. Así que no se sorprenda del fuego de la prueba que pueda venir alguno. Porque lo que usted viva o lo que estemos viviendo, otro ya lo vivió. Y si él pudo ser victorioso en Jesús,
nosotros también. Así. Amén. Póngase en pie.